Hola, ¿cómo están? Una vez más nos convoca el programa Implacable, hoy con una persona, un referente importantísimo del deporte, del fútbol, Su Majestad el Fútbol. ¿Te suena ese dicho? Estamos con Rubén Darío da Rosa. ¿Cuántas veces no te quedaste afónico, igual que yo, escuchando sus relatos cuando tu club preferido o la selección paraguaya quizás ha marcado un gol? Estamos aquí en un lugar precioso, en las terrazas del Sheraton Asunción Hotel. ¿Qué tal, Rubén Darío? ¿Cómo estás? Hola, Rodolfo. Gracias por la invitación. Es un gran gusto estar en Implacables hoy. Rubén Darío da Rosa, Su Majestad el Fútbol, nació en Pilar el 13 de marzo de 1961, hijo de Eladio da Rosa y Gladys Cano, casado con Miriam Semeniuk. Sus hijos son Rodrigo, Alex y Enzo. Es periodista deportivo y relator de partidos de fútbol. Inició su actividad periodística en el año 1978 en la ciudad de Pilar, pasando por varios medios de radio y televisión, llegando a sitiales de preponderancia por su gran profesionalismo y tenacidad. Asimismo, recibió varios premios y reconocimientos, entre los que se destaca el título de Hijo Directo de la ciudad de Pilar, otorgado por la Junta Departamental. La pelota, remató Tacuara Cardoso y la mandó adentro. Antes que nada, muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Sabemos que sos una persona muy ocupada con muchas tareas. Sin embargo, nos regalaste lo más importante, que es tu tiempo, para venir acá y tener una charla distendida contigo, así como hablábamos fuera de cámara. Contame acerca de tu vida, sacando un poco de contexto, la parte del deporte, la parte del relato, la parte de la conducción. Quiero hablar un poco, iniciando esta entrevista, de tu vida privada, de tu esposa, de tus hijos, que nos cuentes para que sepa y se entere la teleaudiencia. Bueno, a ver, ¿por dónde comienzo? Yo soy papá de 3 hijos varones. El mayor de ellos es Rodrigo, tiene 23 años. El segundo es Alex, tiene 20 años. Y el último, el príncipe de la casa, es Enzo, que está a punto de cumplir 10 años. Siendo un papá orgulloso, mi esposa es Miriam Graciela. El próximo año cumplimos 25 años de casado. Bodas de plata. Bodas de plata. En verdad, yo soy una persona que normalmente mi vida privada particular la quise alejar siempre de los medios. De hecho, nuestra exposición es muy alta a estar en los medios de comunicación. Siempre protegí el lado de mi familia, ¿sí? De mi esposa, de mis hijos. Entonces, pocas veces yo hago publicaciones o saco a la luz cuestiones que tienen que ver con mi familia. Pero bueno, me ha generado confianza tu invitación. Muchas gracias. Me doy cuenta que este es un escenario en el cual podemos hablar tranquila y apaciblemente de estas cosas. Me siento un papá orgulloso. Rodrigo ha terminado la carrera de administración de empresas. Está haciendo un posgrado en la Escuela de Negocios de la Universidad Austral de Rosario. Y está en la última etapa de comercio exterior. O sea, ¿qué es lo que uno quiere con hijos jóvenes? Que los jóvenes se preparen, que los jóvenes estudien, que los jóvenes se capaciten para afrontar los desafíos de la vida. Y Rodrigo está en ese tren. Alex, mi segundo hijo, está estudiando ahora en el 3er semestre en la Universidad Federal de Santa Catarina, en agronomía. Sí, ha tomado la decisión de ir a estudiar afuera y así como eso significa a veces un desarraigo, también es un orgullo, porque uno sabe que, bueno, va a tener la formación que él quiere, la formación que él pretende. Y Encito, bueno, está en el 4º grado del Colegio San Andrés. O sea, todos mis hijos, repito, orientados hacia un pensamiento básico de mi esposa, el mío, que es tratar de, como padres, darle a nuestros hijos la mejor educación posible, ¿sí? Porque me parece que eso es lo que nos exige hoy en día la condición de ser papá presente, acompañando el crecimiento, la formación y la educación de nuestros hijos. Remontándonos a
tiempos anteriores. Naciste en la ciudad de Pilar. De Pilar. ¿Qué te acordás de tu infancia? De cuando eras chico, me imagino allá en la ciudad de Pilar, con tus padres, en la casa, en el colegio. ¿Qué te acordás de aquella época? Y en verdad son recuerdos así con situaciones contrastantes, porque mis abuelos son de Ciervo Blanco, La Hunaitá, departamento de Ñembucú. Entonces, mi niñez ligada a las cuestiones del campo, de ir a visitar a los abuelos, andar a caballo. Mi papá también era un hombre dedicado a las cuestiones ganaderas. Entonces, entre lo que es la ciudad, la escuela, la educación, de igual manera no me sale de la memoria, por ejemplo, y a veces uno a la hora del recuento se pone a pensar en ese tipo de cosas. Un día creo que era tercer grado, ¿sí? En un campo en el Chaco. Mi formación tuvo que ver con el contador de una estancia con el manual del tercer grado y tuve que ir a caballo 11 leguas para dar el examen en una escuela de Puerto Colón para pasar el tercer grado. O sea, de ese tipo de dificultades para la educación básica. Después, claro, ya viviendo en Pilar, el colegio, la Escuela Nacional de Comercio de Pilar, fue en donde yo concluí mis estudios secundarios, y hay cosas tan lindas de la niñez, de la adolescencia y de la juventud que a uno lo hace entrar en nostalgia y en recuerdos con amigos, con anécdotas, con situaciones, y ya desde muy chico, desde muy temprano, apegado a lo que era el relato deportivo. ¿Siempre te gustó? ¿De chiquito te gustó el relato deportivo? Sí, apenas yo creo que tuve conciencia, escuchaba los relatos de los partidos por radio, ¿sí? Y al otro día repetía alguna frase, algún comentario que yo haya incorporado del partido anterior, que mi papá era muy deportista, era muy futbolero, entonces casi siempre escuchaba todas las transmisiones deportivas, y algo a mí me quedaba de lo que había escuchado y empezaba a repetirlo, sin saber siquiera de que estaba iniciándome un camino hacia esta profesión. Estuve leyendo acerca de tus actividades, acerca de tu persona, y me enteré que también jugabas fútbol y que transmitías vos mismo la jugada que hacías. Sí, llegué a jugar fútbol, eso pasó en el Capitán de Pilar. Había tenido una etapa de jugador de fútbol, y ese era el tiempo en que yo además ya tenía una grabadora, empezaba a grabar con mis compañeros de colegio, en muchos casos como una broma, con ese perfil de broma, para ir a cargar a algún compañero. Relatábamos algún partido, algún intercolegial. ¿Eso ocurría en Pilar? En Pilar, sí. Y después escuchábamos en la grabación para juntarnos y para reírnos tomando un TRD. Pero de alguna manera ya era un entrenamiento para mí. Ya era una práctica de lo que relataron un partido de fútbol, porque escuelas no había. O sea, no es que uno va a un sitio para aprender relato deportivo, por ejemplo. Es escuchar lo que relataban en aquellos tiempos los narradores de las radios y tratar también de describir lo que uno observa. Entonces ese era un tiempo en donde yo relataba partidos de fútbol de la Liga de Pilar y también jugaba en divisiones inferiores. Hasta que un día en la radio me dijeron: o sos relator deportivo o sos jugador de fútbol. Y no faltaron algunos que me decían, sobre todo compañeros de trabajo en la radio, de que tenía que dedicarme al periodismo porque como jugador de fútbol no tenía mucho futuro. Eran muy injustos conmigo. ¿De qué puesto jugabas? Jugaba volante derecho, ¿sí? Es el hoy interior derecho, número 8 más concretamente. ¿Qué pasó o qué ocurrió para que vengas a Asunción, a la capital, de Pilar a Asunción? Terminado el ciclo secundario, tenía 17 años, cumplía 18 en marzo. Muy joven viniste de Rubén Darío. Pilar es una comunidad que entonces no contaba con universidades, y las posibilidades laborales en mucho se reducían a manufactura de Pilar. Entonces, el joven pilarense que no podía vincularse laboralmente con manufactura de Pilar tenía que salir de Pilar, ya sea para trabajar o ya sea para estudiar. Entonces las ganas eran de estudiar, de venir a Asunción a tratar de
de seguir una carrera y de tratar de buscar mejoras para la vida, el natural deseo de crecer, de encontrarse dentro de la juventud también con nuevos desafíos de la proyección misma de la persona y del ser humano. Llegaste a Asunción, ¿cuáles fueron tus primeros pasos profesionalmente aquí? Tuve una particularidad que yo te hablaba de que tenía mi grabadora. Sí. Fui al estadio de Cerro Porteño, entonces habían varias cabinas vacías en el Cerro Porteño. Era un partido que no recuerdo cuál, pero sí me puse a narrar en mi grabadora al lado de la cabina de Ovidio Javier Talavera, que tenía como comentarista a Serafín Francia Campos. Francia me escuchó y me encargó y me dijo qué yo estaba haciendo allí, de dónde era. Le conté, yo soy de Pilar, acabo de llegar anoche, terminé la secundaria, quiero estudiar, quiero trabajar. ¿Estás vinculado a alguna radio? No. Entonces me dijo, mañana te espero 11 de la mañana en Mariscal Tigarribia, Brasil. Allí funcionaba la oficina de Panorama Deportivo en Ovidio Javier Talavera. Me vinculé y empecé a trabajar en Radio Asunción cuando eso. Radio Asunción. Radio Asunción, cuando eso don Ovidio estaba en Radio Asunción. Un señor del cual aprendí un montón en poquísimo tiempo, en el poco tiempo que me logró trabajar con él. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Radio Asunción? No mucho, porque cuando transcurrían 3 o 4 meses me ofrecieron, unos compañeros ya de la facultad me ofrecieron la posibilidad de relatar en Radio Guaraní, que es una radio formadora. ¿Qué estudiaba? Instituto de Periodismo, Facultad de Filosofía en Itapetapuna. Entonces, Radio Guaraní, que hoy es Cardinal, ¿sí? O sea, el mismo dial. Entonces, al mando de Cáceres Almada, tenía sus espacios deportivos y faltaba un relator y me citaron. Entonces tuve que, como con Ovidio, yo era cronista, cubría la selección paraguaya y en Radio Guaraní me ofrecían relatar. Fui a Radio Guaraní a empezar a relatar, que era realmente mi gran pasión, mi gran objetivo. Entonces, pero el tiempo que estuve con Ovidio aprendí muchísimo, un señor que aparte de bien formado era muy riguroso y un gran formador de profesionales. Me quedan gratísimos recuerdos de él. Leí también que posteriormente al golpe de Estado en el año 1989 ocurrió una movida importante de periodistas y eso cambió también el universo de tu trabajo como profesional. Sí, porque yo estuve en una etapa muy importante de mi vida, 10 años en La Voz de la Cordillera de Cacupé. Y fui a radicarme a Cacupé, y en Cacupé me dedicaba más no solamente al periodismo deportivo, sino a otras actividades también. ¿Qué hacías, por ejemplo, también ahí? A ver, hace pocos días me hicieron un homenaje en Cacupé por haber sido pionero del Festival del Guayabo. Con Julio Urites, amigo de La Voz de la Cordillera, un día vinimos al Festival del Lago de Pacaraí, lo disfrutábamos muy intensamente y decíamos, ¿por qué Cacupé no puede tener su propio festival? Y nos imaginamos y nos hicimos el desafío y empezamos a organizar lo que era el Festival del Guayabo. Fue primera edición, segunda edición. Era un festival selecto en el sentido de venir a contratar y llevar de Asunción a los números artísticos más importantes de ese momento. O sea, significaba Los Cumbreños, significaba Gente en Camino, Marquitos de Brit, Elis Abogado, simplemente por mencionar algo. También teníamos números de humor, Carlitos Vera, Nesugan y Cachito. Y fue un festival que tuvo su secuencia 7 años de manera consecutiva. Fue un éxito, todas las veces lo hicimos en el Estadio Teniente Fariña. Alguna vez organizamos, por ejemplo, el Carnaval de Cacupé, también desde el costado empresarial, porque se interrumpió el carnaval y nos juntamos un grupo de amigos y fuimos a hablar a la municipalidad, pusimos algún dinero como garantía y organizamos lo que era la reedición del Carnaval de Cacupé. O sea, nos dedicamos a otras cuestiones que no precisamente eran la del periodismo deportivo, dentro de las ganas que tenemos los jóvenes a veces de dedicarnos a otra cosa o a cualquier actividad que tenga que ver con la vida diaria y cotidiana.
¿Y en el año 89 qué pasó? En el año 89 se produce un cambio importante porque después del golpe de Estado, Radio Nacional del Paraguay vuelve a abrir su departamento deportivo. Entonces se arma un equipo, Julio del Puerto, que estaba con Arturo Rubín en Radio 1 de Marzo, pasa a Radio Nacional, allí se abren nuevos espacios y es así que Arturo Rubín me convoca para formar parte del equipo de Radio 1 de Marzo con Carlos Quise, Edgardo Yalavicini, Johnny Ceballos, recuerdo muchos otros compañeros. Entonces dejo La Voz de la Cordillera de Cacupé y vengo a vincularme a Radio 1 de Marzo. Y de allí en el 89, ya ese mismo año, también paso a pertenecer a Canal 9 y ahí comienza mi vida en la televisión, ¿sí? Que ya en 1990 significó transmitir el Campeonato del Mundo como relator principal de Canal 9, lo que vendría a ser mi oportunidad, mi salto, mi despegue profesional, porque bueno, Canal 9 y más todavía en aquella época era de una fuerza impresionante porque eran tan solo 2 canales entonces. Sí, el 9 y el 13. Canal 9 y Canal 13. Sí. Y era dueña de los derechos de transmisión de los partidos más importantes. Entonces fue un escenario importante para hacerme conocer y para el natural crecimiento que eso conlleva. Siempre uno desde un sitial que le corresponde, en una función determinada, tiene algún referente que admira, que sigue y que en cierta forma quiere imitar las aptitudes que tiene. ¿Quién sería o quién fue en algún momento ese referente en tu vida? Sí, yo lo escuchaba mucho a Víctor Hugo Morales desde Pilar, ¿sí? Desde mi niñez estaba en Radio ¿Argentino Oriental. Él es uruguayo. Ah, uruguayo. Sí, y entonces trabajaba en Radio Oriental de Montevideo. Después pasó a la Argentina y terminó siendo un gran referente del periodismo argentino. Él lo escuchaba mucho y me gustaba mucho no solamente su capacidad de narrar, sino que además era capaz de comentar dentro del desarrollo del partido de fútbol. Que él hacía de relator y opinaba también. Al mismo tiempo. Y eso me marcó. En el plano local, Carlos Alberto Gómez, porque tenía una velocidad, una precisión y un ángel en la voz que a mí particularmente me atrapaba. Pero digo, Carlos era lo contrario. Carlos no opinaba. Carlos era el relator con ángel en la voz y con una precisión increíble. No se equivocaba nunca. Pero me marcó, era mi ídolo dentro del periodismo deportivo paraguayo. Y lo de Víctor Hugo sí lo incorporé porque yo soy un apasionado igualmente de la táctica, de las reglas de juego, y entonces aparte de relatar opino. Meto normalmente bocadillos sobre el desarrollo de un partido, algunas cuestiones reglamentarias. Entonces, si tuviera que decir quién me marcó realmente mi línea periodística, es Víctor Hugo. Más allá de que después uno va buscando su propia identidad, su propia manera de decir las cosas, bueno, uno va incorporando también lo que cree es más valioso, es más importante de la gente que le marcó a uno en su formación. Y ya está en el área. Esperando igualmente Tacuara, va al centro, Ospina, soltó el remate de Anthony, el remate. ¡Gol! ¡Tacuara! ¡Gol! Siempre me llamó la atención relatando, por ejemplo, un partido China contra Corea. ¿Por qué? Por el nombre que tienen los jugadores. Difícil quizás para nosotros de aprender. ¿Cómo haces para tener la referencia de 22 nombres de 22 jugadores que al mismo tiempo están disputando una pelota atrás de un resultado y transmitir el nombre de cada uno de ellos? Y forma parte un poco de lo que se llama trabajar un partido. O sea, no es que uno vaya a transmitir un partido, y más todavía de esas características que vos me decís, y en ese momento va a convivir con las alineaciones y los nombres de los jugadores. Pero tenés que aprenderte el nombre de los 22 jugadores. Hoy en día es mucho más fácil,
Hoy en día es mucho más fácil porque con la tecnología, con el acceso a internet, a YouTube, a los videos, uno puede tranquilamente, trabajando un par de horas, identificar a los 22 jugadores que básicamente están anunciados como titular. Porque hasta le ves el rostro, le ves el color de pelo, y entonces van 4 o 5 por cada lado que vos tenés identificado antes de que comience el partido, te ayuda muchísimo. Después ya es la mecánica, el oficio, el golpe de vista y claro, la información que uno va incorporando, porque eso es básico. O sea, por una cuestión de respeto a la gente, al televidente, al oyente, uno busca información, datos, referencias de los protagonistas de un partido que va a transmitir. Pero particularmente vos planteaste un partido difícil, no es fácil hacer una transmisión con 22 nombres a los cuales uno no está familiarizado cotidianamente. ¿Algún partido que relataste, que te marcó y la memoria por la emoción que sentiste gritando un gol? ¿Cuál fue ese partido? A ver, a mí los partidos en donde de alguna manera se me destapa la condición de hincha son los partidos de la selección paraguaya. Esas sin dudas. Pero después hay otros partidos en donde por el escenario, por el entorno... No podés asumir una posición. No, digo, también te impacta. A ver, a mí me impactó mucho, por decirte, la final de Francia 98. Porque era por primera vez que yo transmitía para Canal 9 desde el estadio una final de una Copa del Mundo. Era Brasil-Francia. Y todo el entorno, todo lo que representa estar en ese sitio a uno lo eleva y lo coloca en un escenario de mucha emotividad. Y lo otro tiene que ver con la pasión que uno siente con su selección. Lo último que me recuerdo y que casi nos llevó, estaba con el Chile en Colombia, cambiar ese partido Paraguay-Colombia que estábamos perdiendo 1-0, ganamos en los últimos minutos 2-1 y parecía que era verdad. Tony Sanabria fue el que metió el último gol. Tony y Tacuara cambiaron la historia de ese partido, sí. Y parecería ser que esa victoria era llegar al campeonato del mundo, sí. Clasificar a Rusia porque el siguiente rival era Venezuela acá. ¿Qué pasó? Perdimos contra Venezuela. ¿Qué pasó, Rubén Darío? ¿Por qué no fue una de las grandes frustraciones? ¿Qué pasó en ese partido? Yo estuve en el Defensores del Chaco, estaba lleno, la gente gritaba, sí se puede, sí se puede. Terminamos perdiendo 1-0 contra Venezuela. ¿Qué pasó en ese partido? Y fue una gran frustración. El otro día con Rodrigo, mi hijo, analizando, convenimos de que debe haber sido la mayor frustración del fútbol paraguayo en los últimos 8 años. Estaba eliminado Venezuela. Estaba eliminada Venezuela y parecía que Paraguay tenía viento a favor. Totalmente. Pero el equipo nunca se puso a tono, se puso nervioso, se puso muy tenso. Me parece que la presión lo superó y terminó perdiendo Paraguay un partido que parecía nos iba a devolver a una Copa del Mundo. Antes, ya en el combo anterior habíamos tenido una gran frustración porque, recuerdo, le ganamos a Chile de visitante y perdimos acá contra Perú, 4-1, ¿sí? Eso prácticamente nos sacó de la pelea en ese momento. Pero al ganar a Colombia y de la manera que le ganamos a Colombia, cambiando el resultado en los últimos minutos, de vuelta era como que Paraguay tenía un pie en el Campeonato Mundial de Rusia. Tuvimos buen resultado con Argentina también. Sí, a Argentina le habíamos ganado de visitante con el gol de Derlis González. ¿Por qué Paraguay juega mejor afuera que acá? Y ¿La presión? Una de las cuestiones a analizar, uno tiene que apuntar directamente a ese lado. Digo, la presión, y quizás no solo la presión también, sino que las obligaciones son distintas. De local hay que salir a proponer porque el rival normalmente te espera. De visitante nos queda más cómodo aparentemente esperar y tratar de salir de contra en las transiciones rápidas, tratar de sorprender. Y lo otro, me parece que al no darse en el plano local un gol que tranquilice o que te dé la ventaja inicial, se va cargando el nivel de presión y de nerviosismo a los jugadores y en el propio aficionado, porque al darse una secuencia de resultados poco favorables, la afición pierde confianza y termina transmitiéndole nerviosismo a los jugadores en la cancha ante la impaciencia, la exclamación o la silbatina, una determinada jugada que no haya salido bien. Yo creo que es una mezcla de la presión,
una mezcla también de las cuestiones directamente futbolísticas. A Paraguay siempre le ha costado tomar la condición de favorito, de salir a protagonizar juego, de generar juego, de buscar el arco rival masivamente sin descuidarse atrás. Y es lo que nos pasó frente a Venezuela, nos descuidamos atrás, nos hicieron un gol, él terminó perdiendo el partido. Paraguay en la Copa América, ¿qué posibilidades tenemos de ganar protagonismo en esta Copa América? Cada inicio de competencia genera siempre una ilusión, una expectativa. Y estamos teniendo una gran expectativa. Hay una realidad. Paraguay necesita dar ese pasito adelante. Tenemos buenos jugadores, pero que a nivel de selección tienen que consolidarse como equipo. Y ese va a ser el desafío de Berizzo. Ese va a ser el desafío en esta Copa América. Si Paraguay consigue eso, podemos estar expectantes de poder lograr buenos resultados. Tenemos posibilidad delante de Argentina. Di María, Messi, el Kun Agüero, jugadores a nivel internacional con una competencia impresionante. Tenemos la calidad y el potencial para jugar un partido acorde a la selección argentina, por ejemplo. Y a esa misma Argentina, mejor te diría, le ganamos 1-0 en el partido de las eliminatorias anteriores. O sea, de poder siempre se puede. Ahora, Messi es un factor diferenciado, eso sin duda. Messi es un extraordinario jugador que estando encendido te puede ganar solo el partido. Pero Paraguay tiene con qué ganar la Argentina. Yo creo que esta Argentina es inferior a las Argentinas de los años anteriores. O sea, yo creo que Argentina ha perdido calidad. Sobre todo de media cancha para arriba es un equipo con jugadores buenos, normales, nada extraordinario. Yo creo que Paraguay tiene chances, pero para eso Paraguay, repito, tiene que dar ese pasito adelante, ese pasito de consolidación. Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esa nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Pensé dejar de amarte de una vez. Fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez, mi amor, piensas en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decirte que mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo todo. A nivel histórico, ¿quién es el mejor jugador paraguayo de toda la historia, a tu criterio? Sin verlo, yo me rindo a la historia de Arsenio Rico. O sea, todo lo que hizo Arsenio Rico y lo que te cuentan de Arsenio Rico, y que haya en el mundo jugadores de la clase, del nivel de Di Stéfano, que cuando le dicen Pelé es el mejor del mundo, le dicen, no, yo conocía a otro que era mejor, que era Arsenio Rico. Uno no puede, menos que aún sin haberle visto jugar, rendirse a un jugador de esa talla, de esa magnitud. Yo creo que por ese lado no tengo la menor duda, aún, repito, no habiéndolo visto a Rico.
El arbitraje en el Paraguay. Hay muchas quejas de presidentes de clubes, de jugadores, es verdad. Siempre el equipo que pierde a veces le quiere culpar al árbitro. No obstante, ¿cómo ves el nivel de arbitraje en el Paraguay? Y el arbitraje está atravesando un momento muy difícil en todos lados, no solamente en Paraguay. Es un tema regional y hasta un tema mundial. Incluso hoy en día con la implementación del VAR se siguen cuestionando algunas determinadas decisiones. Últimamente se han producido algunos errores muy groseros y que han colocado en un escenario realmente complejo al arbitraje, porque a más de que el arbitraje sea una actividad complicada, hay árbitros que complican mucho más. Aquel día de esa pelota que no entró, que picó muy lejos. Un gol en contra de Cerro Porteño. Sí, no, un gol que validan a favor de San Lorenzo. En contra de Cerro. En contra de Cerro y que no había entrado, un tiro de Sebastián Fernández. Bueno, son cuestiones que parecería se aprovechan también como para poner todo el foco solamente en el arbitraje, ¿sí? Como tratando de quitarse de encima responsabilidades también y culpar al arbitraje solamente. Vos dijiste, en muchas oportunidades se utiliza la mala actuación de un árbitro como un argumento para quitarse de encima otro tipo de responsabilidad o no querer valorar lo que hace el rival. Pero que este es un momento muy complicado en materia de arbitraje, es verdad. Hay un intento de renovación en el fútbol paraguayo de los árbitros. Es muy difícil hacer que un árbitro nuevo con 10, 15 partidos tenga jerarquía, nivel, experiencia. Entonces, estamos en un momento en donde hay que trabajar mucho para poder consolidar nuevos árbitros que puedan darle un mayor nivel de tranquilidad al arbitraje de los partidos del campeonato. El tema de las apuestas deportivas. Un escándalo hace poco se dio en España. Exjugadores presos, presidente de clubes detenidos por arreglos de partidos. Hoy día el fútbol está muy comercializado, inclusive hay partidos arreglados, a tu criterio. Y uno escucha, lee y ve lo que pasa, entonces no puede ponerse en el papel de ingenuo, ¿sí? Hay también mucha fantasía en todo esto que se habla, porque de por sí el fútbol, el deporte, lo expone a su protagonista a hierros, a partir de la desconfianza, a partir de la creencia de que pueden haber cuestiones premeditadas, uno empieza también a imaginarse un montón de situaciones, pero que las apuestas deportivas y la cantidad de dinero que hoy en día se apuesta por determinadas situaciones del juego, lo ha colocado al fútbol y al deporte en general en un escenario muy vidrioso. Esa es una realidad, porque ya hay muestras, ya hay evidencias a lo largo del mundo de que, bueno, los apostadores buscan de alguna manera inclinar determinadas situaciones, bueno, tratando de ir por izquierda, tratando de sobornar o de llegar a protagonistas directos del juego, mucho dinero de por medio, y ya hay muestras y hay evidencias de eso. Me parece que ese es un rubro que debería merecer una mayor atención de FIFA, de Conmebol, de los estamentos oficiales, porque es una cuestión que uno no puede ignorar. Me dijiste que sos una persona de mucha exposición por la profesión que tenés. Claro. ¿Alguna vez esa exposición ha creado una condición desagradable dentro de tu vida privada inclusive? Sí, hay veces que sí, o sea, el ser conocido normalmente te abre puertas. El ser conocido te da muchas satisfacciones en cualquier actividad que uno realiza en la vida, porque hasta uno a veces no se da cuenta, pero me ha tocado a veces en determinadas circunstancias, por otras cuestiones que no tienen que ver directamente con mi profesión de periodista, sino cuestiones familiares, acceder a estamentos muy superiores, por ejemplo, y uno se encuentra con personas que te dicen: ah, yo te escucho, yo te veo, yo soy hincha de tal club, de tal equipo, y habitualmente sigo tu trabajo. Entonces, son más las veces en donde uno disfruta de ese tipo de situaciones, pero
claro, también he pasado algún momento desagradable en función concretamente al ejercicio del trabajo profesional. Ocurrió una vez dentro de una página de un canal que han subido una encuesta previas a la elección del nuevo presidente del Olimpia, digo bien, donde creo que estaban pujando el señor Eddie Del Mas versus el señor Marcelo Recanate. Hubo una cuestión, una situación ahí desagradable que me estuviste contando. ¿Podés comentarme de nuevo? Sí, a mí no me gusta particularmente hablar de las cosas estas que tienen que ver con mi profesión, pero en aquella oportunidad Teledeportes Paraguay, que tiene su página digital, había abierto una encuesta de quién iba a ganar la asamblea del Olimpia. Y en esa página había sacado claras ventajas en la votación el señor Eduardo Del Mas. Llamativamente empiezo yo a recibir en mi teléfono particular llamadas y amenazas de hinchas que decían ser del Olimpia, y también una llamada de una persona que me dice formar parte de la barra brava del Olimpia y que tenían la indicación de amenazarme a mí por la publicación de la página de Teledeportes. ¿Le identificaste? ¿A la persona que me llamó? Sí. Sí. ¿Quién era? Sí. No, era un hincha. Era un hincha que a mí me quería y que me contó qué es lo que pasaba en su grupo, en su nucleación. ¿Podemos saber quién era? No. Porque en verdad él, en una acción solidaria hacia mi figura, que él consideraba era absolutamente injusta, me cuenta cuál es la decisión que se tomó en la barra, que era amenazarme a mí, a mi familia. Pero vos le llamaste a Marcelo, le dijiste... En ese momento, enterado yo de dónde venía, porque uno empieza a recibir llamadas y amenazas y mensajes y dice, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué pasa? ¿Por qué me amenazan? ¿Cuál es mi culpa? Y la persona me cuenta por qué tomar la decisión de amenazarme. Entonces yo tuve que llamarle en ese momento a Marcelo Recanate para decirle, estoy recibiendo amenazas, yo sé que esto no es una cuestión tuya, pero yo sé que vos podés pararlo. Y le había llamado también a Adolfo Trote, siempre referente de las barras del Olimpia, para decirle la misma cosa. Aparte de hacerle llegar a la fiscalía los números y los mensajes de las amenazas que yo había recibido. ¿Hiciste una denuncia? Hice una denuncia en la fiscalía. Nunca la hice público porque, repito, hay cosas que... ¿Paró la amenaza? A partir de allí nunca más, ni un solo mensaje, ni una sola llamada telefónica, y no tuve que cambiar mi número. Acabó ahí. Acabó ahí. Siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, a rojo vivo el deseo. Casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de pasión, de pasión. Un jugador emblema
de la selección paraguaya y en el caso específico del Club Olimpia también, Roque Santa Cruz, ¿qué definición me das acerca de él? Y que es el ejemplo que uno siempre quiere, porque aparte de ser un deportista, un jugador de fútbol excepcional, también acompaña a lo otro. Roque es muy buena gente, muy buena persona, y eso uno puede observar a lo largo de su carrera. Su conducta, su comportamiento, siempre alejado de las cuestiones polémicas, escandalosas, respetando a los rivales, valorizando lo suyo, lo coloca sin dudas en un escenario muy privilegiado, más allá de esto que está disfrutando el público de Olimpia, que es su segunda primavera futbolística, porque Roque, cuando uno pensaba que ya iba a retirarse, producto más que nada de las lesiones, vuelve a mostrar toda su calidad, toda su jerarquía, y desde su conducta y su comportamiento es el ejemplo a seguir para todos. Sí, Roque no va a estar en la Copa América. No. Fue convocado y posteriormente desconvocado. Sí, ocurre que su muy buen rendimiento ha hecho que los integrantes del cuerpo técnico de la selección nacional revisen la posibilidad de que él pueda volver a incorporarse, porque hay que recordar que él ya se retiró, se le hizo un homenaje. Sí, recuerdo, en el Defensores del Chaco. En el Defensores del Chaco, llevó a toda la familia. Y Roque también había declarado que era muy difícil decirle que no a la selección paraguaya. Entonces como que se daban sus ganas de volver y el interés natural hacia su prestación deportiva que tenía el director técnico, pero coincidió con una dificultad, con un problema, que Roque tenía que hacerse una limpieza artroscópica de la rodilla para jugar sin dificultades el segundo semestre. Entonces eso lo apartó finalmente de la prelista, porque estaba inicialmente en una prelista de 40 para la Copa América. El público, la afición de la albirroja, ¿es o fue injusto con Óscar Tacuara Cardoso por aquel penal que malogró frente a España en el Mundial? Sin dudas, o sea, quedó lo último, porque también, si tuviéramos que ser justos, tenemos que decir que Óscar Tacuara Cardoso convirtió el gol más importante en la historia del fútbol paraguayo, porque él convirtió el penal frente a Japón que le permitió a Paraguay llegar a un quinto partido. Es verdad. En la tanda de penales se resolvió ese partido contra Japón. ¿Quién pateó el último penal? Tacuara. Salimos a gritar todos. Entonces, en el siguiente partido, toca dentro del juego un penal contra España, ataja Casillas y la gente se quedó con lo último. ¿Y se olvidó de aquel penal? ¿Se olvidó? Así de injusto a veces es el fútbol con sus protagonistas. Pero Tacuara es un goleador increíble, el mayor goleador paraguayo en Europa. Pequeño detalle. Hablando de protagonismo, que sé que también fue compañero tuyo, o es compañero tuyo hoy día, cuando haces los muy buenos relatos, José Luis Chilavert, dando él siempre una opinión acertada en cada partido que les ha tocado trabajar juntos. ¿Qué opinión te merece José Luis Chilavert? Un fuera de serie, un deportista con una personalidad y con un carácter increíble, que fue capaz de construir su carrera en base a sus propias convicciones, porque hablando mal y pronto, cuando uno dice yo voy a hacer un gol, yo voy a ganar ese partido, queda a veces en la impresión de la gente de que es un bocón. Pero ¿qué pasa cuando alguien te dice yo voy a hacer un gol y convierte? ¿Qué pasa cuando alguien te dice yo voy a ganar ese partido y gana? ¿No? Evidentemente que es una persona con una mentalidad muy positiva, con un sentido de valoración de sus reales posibilidades, que lo trabaja en su cotidianeidad. O sea, Chilavert es una persona que es muy empecinada en lo que hace. A mí me sorprendió cuando nosotros empezábamos a compartir juntos las transmisiones de Telefuturo, que una hora antes de los partidos Chilavert ya estaba allí y estaba apuntando datos y estaba apuntando detalles, y uno dice Chilavert no necesita estas cosas, el solo hecho de su figura, de su imagen, ya le da a él una presencia y una jerarquía, pero no,
toma en serio siempre lo que hace. Es esmerado y meticuloso. Busca mejorar, es meticuloso, se dedica y producto de eso es lo que es, sencillamente. Un deportista de un tremendo carácter, de una tremenda personalidad. E imagínate tan solo el hecho de que haya sido considerado 3 veces el mejor arquero del mundo. 3 veces mejor arquero del mundo. ¿Por qué él no está dentro de la selección paraguaya como gerenciador, como técnico, como un referente importante? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna cuestión, una situación en la APF? ¿Hay alguna situación que va en contravención con José Luis Chilavert quizás? Evidentemente Chilavert no ha logrado tener buen relacionamiento con la dirigencia de la APF, porque normalmente son colocados en esos estamentos personas de confianza. Personas que puedan tener buena capacidad comunicacional, y Chilavert siempre se ha convertido en un crítico de la dirigencia de la APF, y por eso hasta aquí, al menos después de haberse desafectado él de su condición de jugador, nunca más volvió a vincularse con la selección o con la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Quién es Diego Armando Maradona para vos? Un genio del fútbol que lamentablemente no acompañó con su conducta de vida lo que de mágico es como jugador, lo que Dios, lo que natura o lo que él mismo logró generar. Uno de los mejores jugadores del fútbol mundial que han visto mis ojos, pero lamentablemente su conducta desastrosa y cada vez peor fuera de las canchas ha minimizado lo que sin dudas es una grandísima figura del fútbol mundial. ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? A ver, primero que nada son dos fenómenos. Para mí, incomparables. Ronaldo es un tremendo goleador, Messi es un extraordinario jugador. Messi es tan grande que siendo él un armador de juego, termina siendo goleador. Ronaldo es un rematador. Para mí es más completo Messi, ¿sí? Pero entramos de vuelta en el escenario de comparar a dos futbolistas que quizás nuestros ojos no vuelvan a disfrutarlo en mucho tiempo, fuera de serie, y sobre todo, siempre yendo por más, no conformándose. Son animales competitivos increíbles, que me parece que en este tiempo se han retroalimentado para tratar de romper números, cifras, récord, como que cada uno inspirándose en el otro. La verdad que somos unos privilegiados de poder haber disfrutado por tantos años y por tanto tiempo en este nivel a estos jugadores. Porque cuántos jugadores extraordinarios hemos visto, pero que duraron 2, 3 años máximo y después, bueno, ya la decadencia porque empezaron a ser seducidos por otras cuestiones más placenteras seguramente de la vida, que el entrenar, el dietarse, el concentrarse, el tratar de mejorar todos los días propias marcas increíbles que ellos mismos han registrado. Me voy a permitir leer unos premios. Mejor periodista deportivo, año 1999. Premio Luis Alberto del Paraná. Mejor programa deportivo del Paraguay, año 2004, Multicanal CBC. Paraná de Oro, año 2006. Mejor periodista deportivo, año 2008, Diario Popular. Hijo directo de la ciudad de Pilar, año 2012, Junta Departamental, entre otros. ¿Quién es Rubén Darío da Rosa? ¿Quién ganó todos estos premios? Me quedo con lo de hijo directo de la ciudad de Pilar, porque que te reconozcan de tu patria chica te llena el alma. Y me quedo con el premio Paraná porque ese es un premio que se le dio al equipo. Y uno trabaja siempre en función al equipo. O sea, sin el equipo, sin la gente que está detrás, es imposible conseguir las cosas que uno pueda conseguir profesionalmente. Por eso me quiero quedar con esos dos premios. Finalmente, agradeciéndote esta entrevista, una vez más tu tiempo, tu presencia, quiero cerrar este programa preguntándote cuál es el partido más importante que te toca ganar.
Es una pregunta muy profunda, escapa totalmente del ámbito futbolero. Como papá, como padre de familia, como esposo, uno se sacrifica y brega todos los días y le pide al de arriba por la familia. Verle a mi familia feliz, sin duda que es uno de los partidos más importantes que estoy jugando y que voy a seguir jugando en la vida. Rubén Darío, muchísimas gracias por esta entrevista. Rodolfo, gracias por la invitación y la verdad que estoy muy feliz de haber participado del programa. Yo te dije, no soy habitué de este tipo de entrevistas en donde uno tiene que hablar más de las cosas personales que las profesionales y la verdad, tengo que decirte, pasé muy cómodo en el programa y muchas gracias por todo. Igualmente, gracias a vos. Así hemos terminado este programa implacable, hoy con la presencia de Rubén Darío da Rosa. Espero hayas disfrutado. Sé feliz, siempre en forma implacable. Haceme caso. Chao. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es inútil que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en mí, que inolvidablemente vivirán